Buenas noches, vamos a seguir entonces con la segunda de las presentaciones de esta serie de 3 sobre el tema estructuras de mercado y estrategias empresariales. Habíamos planteado una clase estructurada en base a los siguientes ítems: el concepto de mercado, un repaso de los temas desarrollados antes de ese primer tema, y la exposición de los criterios de clasificación que seleccionamos para este curso. Eso es lo que se vio en la primera presentación de la serie de 3, que me imagino que ya está vista antes de encarar esta. Ahora lo que vamos a ver es la enumeración de las características de los 4 tipos de mercados sobre los que concentraremos nuestra atención. Quedará pendiente para la última presentación las estrategias empresariales, la síntesis, preguntas y conclusiones. Habíamos visto un concepto de mercado que dijimos que era no clasificatorio, sino más bien conceptual. Y lo habíamos definido como el conjunto de operaciones de cambio entre sujetos económicos en torno a un bien que se realizan en forma regular y que permiten determinar un precio, que es el precio de equilibrio que ustedes vieron, para dicho bien en un momento y lugar determinados. Dijimos también que esta definición era pre-internet porque justamente hacía alusión a un lugar geográfico. El mercado puede ser local, mundial, regional, continental, no sé. Pero hay mercados virtuales que carecen de ese ámbito geográfico hoy día. Lo que sí es importante resaltar es que el mercado tiene una instancia temporal, porque tanto las curvas de demanda como las de oferta están construidas para un periodo de tiempo determinado. Los criterios que seleccionamos para la presentación fueron 3. Poder de mercado, es decir, qué capacidad tenía un agente económico de influenciar en el precio de mercado con sus acciones. Naturaleza del producto, si éste era homogéneo o diferenciado. Y por último, el número de agentes económicos, que tenía que ver tanto con una cantidad como con el tamaño de los agentes económicos. Dijimos también que nos interesaban en particular 4 tipos de mercado. Vamos a verlos ahora, vamos a encararlos directamente en función de estos criterios y de algún otro. Nos interesaban 4 mercados. Vamos a ver que en esta tabla están ordenados por grado de concentración, desde el menos concentrado, que es la competencia perfecta, hasta el más concentrado, que es el monopolio. Esta es una tabla de doble entrada que admite 2 lecturas, por filas o por columnas. Por columnas tenemos en la primera la enumeración de las características que nos interesan, en la segunda tenemos el mercado menos concentrado, que es el mercado preferido de los economistas para considerar que es la competencia perfecta. Después tenemos la competencia monopolística, después el oligopolio y por último el monopolio, que es el caso extremo de concentración. Dijimos que en monopolio había solo un vendedor. Por filas tenemos las características, número de empresas, etc. Entonces vamos a ver las características de a una. Así vamos a leerlo por filas. Y vamos a dejar para la tercera presentación una consideración de cada mercado en particular. Fíjense, decimos que la competencia perfecta es el número de empresas es atomizado, es decir, hay muchas empresas, muchas y pequeñas empresas, tan pequeñas que cada una ofrece una parte insignificante del total de la oferta. Por eso las acciones individuales no interesan. En el otro extremo tenemos el monopolio, que es un mercado concentrado porque hay una empresa. También el oligopolio es un mercado concentrado, no porque haya una, porque hay 2 o más, en un número relativamente pequeño. Si es pequeño, si pocas empresas abastecen a un mercado considerable, es necesario tener en cuenta que esas empresas son grandes, que cada una, cubre una parte importante de la demanda. Por lo tanto, no puede estar ajena a las acciones de sus rivales. La competencia monopolística, que no había tenido lugar en la última de las tablas que presentamos en la filmina anterior,
Es un mercado raro que no es ni atomizado ni concentrado, es decir, no tiene tantos vendedores como en la competencia perfecta, pero tiene muchos más que en el oligopolio. La segunda fila hace mención a lo que se llama entrada de nuevas empresas. Esto es, ¿existen barreras, obstáculos que imposibilitan que entren nuevas empresas a ese mercado o no existen? Bueno, vean ustedes que tanto la competencia perfecta como la monopolística son mercados abiertos. Es decir, no hay obstáculos a la entrada, no hay barreras. En cambio, el oligopolio y el monopolio son mercados donde se inhibe la entrada de nuevas empresas. En el caso del oligopolio, las barreras son económicas. En el caso del monopolio, las barreras son legales directamente. Hay una legislación, sea por una ley o por una norma jurídica de menor categoría, que impide el ingreso de nuevos competidores. Por eso, el poder monopólico se conserva a lo largo del tiempo. La transparencia en la información. Hablamos de transparencia en el sentido en que tenemos un vidrio que nos permite ver hacia afuera. ¿Sí? No un vidrio opaco, sino un vidrio totalmente claro. En ese sentido, la expresión transparencia significa dos cosas. Que no haya ocultamientos en la información relevante para tomar decisiones y que además esa información esté disponible para todos los agentes económicos. Claramente, el único mercado transparente en ese sentido es la competencia perfecta. Los otros mercados no son transparentes. En algunos casos porque hay interés claramente en que no se sepa la información, ¿sí? Y en otros casos, bueno, porque las propias características de la diferenciación del producto hacen que cuanto menos se sepa, mejor. Después tenemos algo que enfatizamos en la presentación anterior, que es la naturaleza del producto. Dijimos que era homogéneo o diferenciado. Bueno, ahí ven ustedes una ilustración de lo que dijimos entonces. En la competencia perfecta el producto es homogéneo. En la competencia monopolística el producto es necesariamente diferenciado, porque cada competidor es monopolista de su propio bien o producto. En el oligopolio puede haber homogéneo o diferenciado según el tipo de bien de que se trate. Y por último, el monopolio tiene un solo producto. Esas serían las 4 características básicas que los libros de texto mencionan. Fíjense que en la competencia perfecta están resaltadas en negrita esas 4 características fundamentales. El mercado de competencia perfecta es atomizado, abierto, transparente y la naturaleza del producto es homogénea. Pero hemos agregado algunas condiciones o características más. ¿Hay posibilidades de acuerdos o colusiones entre empresas? En la competencia perfecta no hay posibilidades porque hay demasiadas empresas. En la competencia monopolística la literatura tradicional decía que tampoco podía haber, pero ahora se admite que puede haber. Lo que pasa es que están restringidas a un cierto número de empresas y no a todos los agentes económicos que participan del mercado, como suele pasar en el oligopolio, que si hay colusiones normalmente es entre todas ellas. En este caso el pequeño número de empresas lo permitiría. La legislación lo impide, claro. En el monopolio, obviamente, esa circunstancia no es posible porque hay un único oferente. Con respecto a la publicidad, esa maldición moderna, el competidor perfecto no necesita publicidad porque todos ofrecen lo mismo. En cambio, el competidor monopolista sí lo necesita, como el pan de cada día, para posicionar a su marca. Lo mismo que el oligopolista si se trata de un producto diferenciado. En cuanto al monopolista, como es el único vendedor, no requiere hacer publicidad, aunque los monopolios suelen hacer publicidad de tipo institucional, básicamente porque están muy mal vistos. ¿Es necesaria la intervención pública para preservar el interés del consumidor o estableciendo normas regulatorias? La literatura admite que no es necesaria ni en la competencia perfecta ni en la competencia monopolística y que en cambio sí es necesaria en el oligopolio y en el monopolio. Veremos cuando veamos algo del monopolio que en algunos casos ese grado de intervención llega hasta la nacionalización del monopolio. Tenemos una segunda tabla
que tiene características que ahora para un curso elemental podemos considerar secundarias. Fíjense, dijimos que los mercados podían ser atomizados o concentrados del lado de la oferta. Ahora estos mercados son atomizados del lado de la demanda. En todos la cantidad de compradores es muy grande y no tienen poder de mercado. La curva de demanda de la empresa en todos los casos tiene pendiente negativa, excepto en la competencia perfecta. Esto lo van a ver ilustrado en las clases prácticas. Si bien la curva de demanda del mercado de competencia perfecta tiene pendiente negativa, la curva de demanda de la empresa individual que actúa en competencia perfecta es horizontal. ¿Por qué? Porque a la empresa le queda solamente una alternativa, que es vender al precio que determina el mercado. No puede hacer ningún tipo de operaciones a un precio mayor, ni tampoco un precio menor, porque iría a pérdida. La empresa en relación al mercado, y esto tiene que ver con lo anterior, es tomadora de precios o precio aceptante en competencia perfecta. En los otros mercados la empresa tiene algún grado de poder de mercado, por lo tanto puede fijar precios. La relación de interdependencia no existe ni en la competencia perfecta ni en el monopolio, pero sí existe en la competencia monopolística y en el oligopolio. Esto significa que los agentes económicos del lado de la oferta no solo están vinculados entre sí, sino que tienen que prestar atención a las acciones de sus competidores, que entonces ya no son competidores, son rivales. El caso extremo, por ejemplo, cuando eran un duopolio, Coca-Cola y Pepsi, que no son dos bienes, sino que son dos marcas de un mismo bien, se hacían la guerra a través de la publicidad, por ejemplo. Fíjense hasta qué extremos llegaba la relación de interdependencia entre agentes económicos. El poder de mercado no está reflejado, no existe en la competencia perfecta, porque el precio y el costo marginal, es decir, el costo de la última unidad producida, son iguales. En cambio, en los otros mercados donde hay poder de mercado, la empresa tiene una capacidad de fijar precios por encima del costo marginal y por lo tanto obtiene un beneficio, que en la literatura se llama beneficio extraordinario. Las últimas dos filas no son necesarias para un curso elemental como este, por eso las dejamos de lado. Las preguntas de control para los estudiantes ahora son más. A las dos que ya explicitamos en la presentación anterior, es decir, enunciar un concepto de mercado y ser capaces de analizar las partes del mismo, y enunciar y analizar los conceptos clasificatorios, ahora tenemos la clasificación de las estructuras de mercado, dando al menos 5 características relevantes para cada una de ellas. Si fuera posible, en las 5 debería estar incluidas las 4 primeras que hemos observado o que hemos presentado en la primera de las 2 tablas de doble entrada. Y esta pregunta es para pensar: ¿por qué la micro convencional prefiere los mercados de competencia perfecta respecto de los imperfectos? Así que no voy a explicarla, sino que ustedes tendrán que investigarlo por su cuenta. Esta es la misma bibliografía que habíamos presentado y espero entonces que esta presentación haya sido de interés y de utilidad para ustedes y que los incite a ver la presentación restante. Muchas gracias.